Yamba mama ma Hama mama ma Om mama ma Yamba mama Yamba mama Om mama Yamba
Shalom Aleichem a todos, bienvenidos en este día tan especial. Evidentemente la cámara se resiste, así que vamos a dejar que ella descanse por hoy. Esperemos que en la clase siguiente de Benei Noach podamos contar con ella. Vamos a tener que restartear la computadora, pero bueno. Hoy es un día muy especial, estamos en los días de Ben Hametzarim. Durante el día es Dalet del mes de Av. Hoy a la noche aquí en Israel, ya llegamos al día Hei de Av. Es el día de la Hilulá, del día del fallecimiento del Arizal, el Ari Kadosh, Rabbi Yitzhak ben Shlomo, Rabbi Yitzhak Luria. Él es el que escribió, por ejemplo, el libro Etz Chaim, a través de su discípulo Rabbi Chaim Vital, y en él nos basamos para dar nuestro curso de Kabbalah del Arizal. Allí están explicadas todas las cosas, los secretos que trae Rashbi en el Zohar. Y como ustedes habrán visto hasta ahora en el Tanya, el Admor HaZaken, para explicar sus temas, para explicar la unicidad de Dios, para explicar lo que es la naturaleza, el hombre, lo que es el alma humana, lo que es el cumplimiento de los preceptos. Él cita muchas veces al Arizal. Y entonces queremos notar dentro de todo esto que estudiamos una continuación de las enseñanzas de todos los grandes tzadikim que se dedicaron a traer la parte interior de la Torá junto con la parte exterior, la parte revelada y la parte oculta, para mostrar cómo todo es una misma cosa y que toda la creación y todo el objetivo de la creación es porque subió, se elevó en el pensamiento de HaKadosh Baruj Hu crear mundos que reconozcan su grandeza. Entonces, el estudio de la Torá, el cumplimiento de los preceptos, hacer buenas acciones, rezar, conectarse con Dios a través de las distintas vestimentas del alma, es todo parte del mismo proceso, que es cumplir con la voluntad de Dios. Hay muchos tzadikim que explican que es cumplir con la voluntad de Dios, y cada uno tiene su trabajo, su tarea que hacer, pero en definitiva, todas las cosas que hacemos tienen que estar imbuidas del deseo de cumplir con esa voluntad, de hacer una morada para Dios en este mundo, de transformarlo en un lugar donde se esté revelada la luz infinita, donde esté revelada la divinidad, para llegar a esos tiempos del Mashiach, que como dice el Rebbe,
Ya estamos viviendo en esa época del final del exilio, del principio de la redención. Y esa redención no es simplemente que dejemos de sufrir, que dejemos de vivir en medio del ocultamiento, sino que la redención es llegar a ese punto de la historia, de la creación, en que se llega a lo que se llama en hebreo Tajlit HaKavanah, la finalidad de la intención última de todas las cosas. Entonces, cuando uno realiza sus tareas diarias, ya sea espirituales o materiales, posiblemente no estamos constantemente pensando en eso, pero a través de que estudiamos y meditamos y constantemente recordamos eso en nuestro consciente, nuestro inconsciente se va poblando de esas ideas, de esa imaginación refinada, como hablamos alguna vez, y justamente esa imaginación refinada es estar consciente constantemente de la presencia de Dios y de cuál es su deseo, qué es lo que quiere que hagamos constantemente. Entonces podemos estar haciendo las tareas más materiales que existen, pero si nosotros trabajamos conscientemente y dotamos a nuestra inconsciente, o sea, subliminalmente nosotros estamos sintiendo placer y deseamos cumplir la voluntad de Dios, eso está también presente en cada uno y uno de nuestros actos. Así como decíamos las clases anteriores, que cuando uno se va a dormir con una idea, a la mañana siguiente se despierta pensando en eso. Incluso los sueños que uno puede tener se refieren a todas esas cosas que nosotros tenemos guardadas de todo el día. Entonces a eso se refiere vivir intensamente la vida, hacer actos constantemente que nos lleven a darle una importancia, una finalidad, un significado especial a todos los momentos y a todos los actos que hacemos en nuestra realidad. Entonces, aunque no nos vean, ustedes ya saben que primero que todo ponemos nuestra tzedaká. La tzedaká salva de la muerte, la tzedaká es grande porque acerca la redención. Habíamos dicho que la mitzvah, cuando los grandes sabios se refieren a la mitzvah, se refieren a la mitzvah de tzedaká, porque al dar de lo nuestro, estamos dando de toda esa vitalidad que pusimos para conseguir esas cosas materiales. Entonces, en estos capítulos que estamos estudiando de Shara y Hud Be'emuná, el portal de la unificación y de la fe, el Rebbe nos está explicando a través de ver cómo él creó los mundos con esa infinidad de detalles, con esa aparente desunión de todas las fuerzas que gobiernan en la creación. Él nos enseña que en realidad todas esas fuerzas que en general están separadas en izquierda y derecha, en Gesed y Geburá. Gesed es la fuerza o el potencial de lo infinito, y Geburá representa el potencial de la limitación.
Esos dos potenciales son uno en Akadosh Baruj Hu. Así como uno tiene el potencial de expresarse y el potencial de callar, esos dos potenciales son dos cosas que son parte de mía, y yo las manejo de acuerdo a la capacidad, la posibilidad que me brinda cada uno de expresar y de conectarme con el mundo exterior. Explicamos también que el mundo exterior no se refiere solamente a las cosas que están fuera de la persona, sino también se refiere a toda nuestra psiquis, tanto a nuestro cuerpo, a nuestra personalidad, a nuestra conciencia. Cuando nosotros queremos analizarnos a nosotros mismos, nos enfrentamos como si fuera que es algo diferente de nuestra esencia, lo vemos por afuera, pero todo es en aras de poder unirlo con lo que es nuestra esencia verdadera. Nos preguntamos constantemente, eso que nosotros hacemos, las cosas que pensamos, que sentimos, que decimos, ¿son verdaderamente una expresión de la esencia de nuestra alma? Los actos que realizamos, las cosas que vemos, nuestros pensamientos, ¿nos están ayudando en verdad a ser personas completas, unificadas, plenas, realizadas, o a veces nos está jugando en contra? Para entender todo esto, el Rebbe nos trae este Shara y Hutbe Emuná. Y como dijimos, para los que a lo mejor no hayan venido a las clases originales, anteriores, nosotros comenzamos con esta segunda parte del libro de Tanya para poder meditar en la grandeza de Dios, en la creación, en cómo Él hace todas las cosas y gobierna y da vitalidad y maneja con la providencia divina todas las cosas, y a partir de que nosotros fomentamos ese sentido de unidad y de fe, siendo la fe ese punto interior del alma, ese lugar más elevado de nuestro ser que se une con Dios, entonces a partir de ahí podemos empezar a pensar, empezar a contestar esas preguntas acerca de nosotros que realizamos antes. Y todas esas preguntas acerca de nosotros están contestadas en la primera parte del libro de Tanya. Tal es así que el Rebbe había pensado poner este Shara y Hutbe Emuná como primera parte del Tanya, y luego lo puso como segundo. Entonces, consultando con el Rav Ginsburg, él consideró adecuado que comencemos por esta segunda parte para contestar una pregunta formidable que alguna vez habíamos ejemplificado con un cuento, de que nosotros somos conscientes de nosotros mismos y no somos conscientes de Dios. Nosotros como seres limitados, como seres creados, sabemos que nosotros existimos, pero no tenemos posibilidad absoluta de percibir, por lo menos de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, de acuerdo a la ciencia, no tenemos la capacidad de percibir lo que es Dios. Entonces, están aquellas personas que están constantemente indagando acerca de la existencia de Dios, y hay esas personas que están constantemente indagando acerca de si yo existo en realidad. Cuando uno se conecta con ese Dat Tachtón, con la comprensión inferior, uno está sujeto al juicio del intelecto. A través de Jochma y Binah, uno
analiza las cosas que percibe y trata de llegar a una conclusión. Uno analiza, hace un escrutinio de la realidad, de uno mismo, del exterior, y llega a conclusiones. Pero como sabemos que nuestra percepción de la realidad creada es limitada, entonces, a medida que vamos profundizando en nuestro conocimiento, vamos recibiendo información nueva, y eso va cambiando nuestra Jochma y Binah, y a partir de eso sacamos una comprensión, un Da'at diferente. Y como sabemos, ese Da'at es el origen de los sentimientos, entonces la persona puede cambiar exteriormente sus sentimientos respecto a cualquier tema, de acuerdo a cómo percibe la realidad en cada momento. Pero si uno está constantemente persuadido, es receptor, percibe con sus sentimientos, con sus fuerzas interiores, que la única existencia es Dios y que Él maneja todas las cosas y es la fuente de la vida y Él es el Rey. Entonces, todas esas conclusiones y toda nuestra observación de la realidad exterior cambia completamente y por ende cambian nuestras conclusiones y se transforman en conclusiones permanentes. Eso se llama Da'at Elyon. Eso hace a su vez que nuestros sentimientos no cambien de un lado para el otro constantemente, y eso se refiere a una de las leyes con que la Torá es interpretada. Todos los días antes de la tefilá leemos los 13 principios, las 13 reglas con los cuales se interpreta la Torá. Y el último principio es que cuando en la Torá vemos, ustedes saben que la Torá es la fuente de todas las halajot, todas las leyes. Entonces, para obtener las leyes a partir de lo que está escrito en la Torá, se utilizan estas 13 reglas. Esta regla número 13 dice que cuando hay una opinión, hay un pasuk que dice una cosa respecto a un tema, y hay otro pasuk que respecto a ese mismo tema dice otra cosa, siempre hay un tercero que viene y decide cuál es cierto de los dos, o a veces trae una nueva deá, un nuevo conocimiento, una nueva opinión, que hace que las dos opiniones anteriores se reconcilien a través de que viene algo que está por encima de ellas dos, una novedad, que esos dos jueces, como explicamos en alguna de las clases, que cada uno tiene su opinión, su veredicto, hace que esos dos jueces digan, no, la verdad que tienen razón. A veces la razón es de uno de los jueces, a veces la razón no es de ninguno de los dos, sino que hay una nueva explicación del tema. Por esa dea amajría, como se dice en la Torá, esa tercera opinión que es la que va a inclinar la balanza. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando nosotros observamos a una persona. Hay personas que nos hacen bien, hay personas que aparentemente nos perjudican, ya sea voluntaria o involuntariamente. Hay personas que pasan por el mundo al lado nuestro y nosotros aparentemente no nos afectan. ¿Cuál es nuestra nuestra aproximación a cada una de las personas? Generalmente, si una persona nos hace bien, la amamos, pensamos bien de ella, la alabamos. Si hay una persona que nos hace mal,
surge dentro nuestro un rencor, en nuestra mente empiezan a surgir todo tipo de motivos y de acusaciones respecto al mal comportamiento de esa persona. Con respecto a la tercera persona que pasa al lado nuestro, no surge ningún sentimiento ni ningún pensamiento. Ahora, como ustedes seguramente habrán pensado, esta es una interpretación del Dat Tachtón. Bueno o malo, es una interpretación del conocimiento inferior. Dicen los Jajamim que nada malo viene de HaKadosh Baruj Hu, que todo es bueno. Sin embargo, nuestros ojos ven lo contrario. Aplicándolo a las personas, cuando uno las observa, de acuerdo a cuál es su efecto en nuestras vidas, saca las conclusiones, como dijimos antes, de acuerdo a cuál es la influencia que tuvo. Pero cuando nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios y queremos afectar la realidad de manera positiva, no podemos pensar de esa manera tan simple. Tampoco podemos pensar de una manera inconsciente o intuitiva que debemos amar a todo el mundo, o que debemos amar a todas las cosas que Dios creó, porque dicen los Jajamim que hay cosas que Dios creó justamente para que nosotros las rechacemos, para que utilicemos nuestro libre albedrío y sepamos qué es lo que sirve a la voluntad de Dios y qué es lo que no sirve. Entonces, sacar principios generales de que todo tiene que ser amado o que todas las cosas de este mundo material deben ser desechadas en aras de algo espiritual, todas esas son conclusiones que, si no son entendidas en profundidad, nos llevan a conclusiones erróneas. ¿Cómo tenemos que pensar, por ejemplo, con respecto a las personas que hablamos antes? Por de pronto, tenemos que observarlos como creaciones de Dios. Y no solamente creaciones de Dios, sino que ellos mismos tienen las mismas cualidades y herramientas que tiene uno mismo. Tiene que saber que hay distintos niveles espirituales en las personas y cada uno tiene su tafkid, cada uno tiene su tarea en este mundo, pero en definitiva todos somos creaciones de Dios y cada uno tiene un objeto en este mundo. Entonces, si vemos a la persona que tenemos enfrente y la vemos en forma superficial, de acuerdo a cuáles son sus actitudes o cuál es su apariencia, cuál es su forma, podemos llegar a conclusiones, podemos llegar a entender un poco quién es, pero en definitiva lo que nos va a servir es cómo nosotros podemos influenciar sobre esa persona para que él también llegue a ser un vehículo para la revelación de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo podemos ayudar? Más allá de si nos sirve o nos beneficia o todo lo contrario. Entonces tenemos que buscar ese tercer componente, esa tercera opinión que dice que dentro de cada una de las personas hay un alma. Esa alma fue investida dentro de un cuerpo y Dios la puso en determinadas situaciones para que se comporte y aprenda de acuerdo a su capacidad. Entonces, si alguien nos perjudica, no tenemos que ver en él un enemigo, sino que por un lado tenemos que ver la revelación de la voluntad de Dios.
eso que nos sucede es algo que nos tiene que suceder a nosotros independientemente de la persona que es la enviada o la mensajera para realizar eso que nos está sucediendo, sea bueno o malo. Pero por otro lado, si nosotros queremos cumplir verdaderamente nuestro trabajo, tenemos que ver en esa persona un alma a la cual nosotros tenemos que ayudar a revelar. Entonces, cuando uno piensa de esta manera, ve a las personas y a las cosas en general de una manera diferente. Ese es el primer mensaje que quería dejarles y que es un poco el motivo de todos estos cursos, de darles elementos a través de que transmitimos las palabras de los sabios, elementos para que puedan evaluar la realidad de manera más exacta y desde un nivel más elevado, y de esa manera sea beneficioso para ustedes, sea beneficioso para las personas y las cosas que los rodean, y también sea beneficioso para Kadosh Baruj Hu, porque todo lo que Él creó, lo creó para su honor. Eso significa que ese honor de Dios no es como el honor de las personas que buscan enseñorearse por encima de los demás y dominarlos para su propio beneficio, sino que como Dios es uno y todos nosotros somos uno con Él, entonces al honrar a Dios y al enseñorearlo por encima de nosotros, estamos también elevando a toda la creación y a nosotros mismos junto con eso. Entonces vamos a hacer Lejaim. Cada uno traiga su copa con lo que más les guste tomar, que no le haga mal, por supuesto, y vamos a hacer Lejaim para que todas estas verdades las podamos hacer penetrar dentro de nosotros mismos, para que no sean simplemente palabras lindas que endulzan el oído y nos dejan un grato sabor mientras las escuchamos y después cuando volvemos a nuestro mundo diario las olvidamos, sino que sea algo que penetre dentro nuestro y sea nuestra forma de vida, que la Torá sea nuestra forma de vida. Lejaim, Lejaim, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidbaro. Para resumir en dos palabras lo que estudiamos en las últimas clases, decíamos que Dios creó todo a través de las 10 aserciones que dijo en los 6 primeros días de la creación. Creó todo a través de la contracción, una primera contracción o tzimtzum que dejó un espacio vacío, y ese espacio vacío o el recuerdo de lo que había antes de la contracción de la luz es el origen de los recipientes, es la revelación del poder de limitación y es el origen de los recipientes o Keilim. Luego, y por supuesto es el origen del rigor de la Geburá, es la expresión del rigor y la Geburá de Dios, el poder de la limitación y ocultamiento. Y luego sobre eso, sobre ese vacío, proyectó, extendió un haz de luz, una línea de luz, para que esos mundos limitados puedan existir. Y eso se llama la segunda contracción.
y sobre esa línea de luz se crearon todos los mundos. Entonces, hay una luz que rodea todos los mundos y permanece constantemente, a pesar de que nosotros no la veamos. Cabe aclarar que esa contracción, tanto la primera como la segunda, es una contracción virtual. Es una paradoja que traen los cabalistas para explicar algo que no podemos entender. En realidad la contracción no es tal cual. Dios y su luz infinita sigue existiendo en toda la realidad, en todo lo que existe y en todo lo que no existe. Y a medida que va descendiendo en los mundos, a medida que esa luz que se inviste en los recipientes va disminuyendo y los recipientes se hacen más gruesos, se van creando los distintos mundos de Briá y Yetzirá y Asiá. Comienza el primer mundo por Atzilut, que es emanación, o sea, es la primera emanación de ese rayo de luz, donde los recipientes son completamente transparentes y no hay ningún ocultamiento de la luz. A medida que se van creando los distintos mundos, va descendiendo no en un sentido físico o temporal, sino descendiendo en nivel de revelación. Esos recipientes se van haciendo más gruesos, esa luz se va ocultando, hasta llegar a este mundo en que todo lo que percibimos es nada más que ocultamiento. A pesar de todas las cosas maravillosas que nosotros percibimos, es nada más que una máscara para cubrir la verdadera vitalidad que crea todas las cosas y que está investida en las letras que dan origen a todas las creaciones. Con respecto a los nombres de Dios, como va a explicar ahora el Admor HaZaken, cada nombre de Dios representa un aspecto de esos recipientes, de esa diferenciación que hay en la luz. El nombre Kel, que está asociado con Abraham, con Gesed, se escribe Aleph, Lamed. Por supuesto, los nombres de Dios no se pueden pronunciar tal cual son, solamente cuando estamos leyendo la Torá, cuando sacan la Torá y se lee, no cuando estamos estudiando, o cuando estamos rezando, decimos una brajá, se pueden pronunciar esos nombres. El nombre Kel es el atributo de Gesed, el nombre Elohim es el atributo de Geburah, y el nombre Yud-Kei Vav-Kei representa esa luz infinita, ese rayo de luz que decíamos antes que se proyecta en el vacío, y es el atributo de misericordia. Entonces el Gesed es esa luz infinita antes de la contracción, una luz que da y abarca todas las cosas sin tener en cuenta que el otro lo pueda recibir. Da, es el atributo de dar sin límite, pero cuando uno da sin límite no deja existencia al otro. Entonces hay que aplicar esa Geburah para retirarlo, pero si uno aplica solo la Geburah, como dice el Midrash, que Dios pensó crear los mundos solo con el atributo de Geburah, con el atributo de rigor, de juicio, subió en su mente crear los mundos con el rigor, pero vio que los mundos no iban a existir, entonces agregó el atributo de misericordia. ¿Qué es ese atributo de misericordia? Es justamente tomar esa luz, aplicarle el tzimtzum y revelarla en forma limitada, de tal manera que pueda dar existencia a los mundos, que pueda dar existencia al yo, a las demás creaciones. Si nosotros estuviéramos percibiendo constantemente la luz infinita de Dios, ese nombre Abayá, entonces estaríamos completamente anulados. No solamente no tendríamos libre albedrío, no tendríamos capacidad de
de decidir por nosotros mismos, porque cuando la verdad está revelada, eso lo vemos en la vida diaria, cuando nosotros vemos algo, está escrito que en el juicio el testigo ocular está por encima del que escuchó, o está por encima del que escuchó que alguien le contó. Cuando está revelada a nuestros ojos la verdad, entonces no hay ninguna duda. No tenemos capacidad de decir esto puede ser así o puede ser de otra manera. Entonces no tenemos la posibilidad de elegir bien ni mal, y Akadosh Baruj Hu justamente nos dio el libre albedrío para que nosotros, con nuestros elementos de que disponemos, elijamos por él, elijamos hacer el bien. Pero si a nuestros ojos no existiera la posibilidad de hacer el bien y hacer el mal, entonces no tendríamos ninguna recompensa, por un lado, y tampoco Akadosh Baruj Hu sentiría ningún placer en que nosotros lo elijamos a él. Nosotros lo elegimos justamente porque podríamos haber elegido otra cosa que no sea él. Haz Shalom. Entonces, esto lleva al Rebbe y a los grandes sabios del Hasidut y la Kabbalah a una conclusión muy particular, que tanto la revelación de la luz como el ocultamiento de la luz son en aras de la misericordia. El ocultamiento al cual nosotros tenemos tanto miedo, uno de los problemas psicológicos más graves, es justamente el miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido. Y ese es el origen de muchas enfermedades que luego se desarrollan en otro tipo de síndromes. Sin embargo, cuando uno es consciente de que esa oscuridad es en aras de una revelación, esa oscuridad se puede presentar en todo tipo de manifestaciones, como ustedes con experiencia de vida seguramente han ya experimentado en sus vidas mismas. Puede venir a través, que no sea para ninguno de nosotros, a través de enfermedades o de falta de sustento, o todas las cosas que todos nosotros conocemos que faltan en este mundo. Pero si nosotros lo vemos como una revelación de la divinidad de Dios, por ejemplo, nosotros tenemos muchas ganas de tener un auto, y se nos es impedido, por algún motivo u otro, de repente, incluso si teníamos un auto, de repente lo perdimos, o perdimos alguna cosa que queríamos. Eso mismo, la persona sabia lo ve como una revelación de Dios, como un mensaje de que en realidad ya no necesitamos eso que lo perdimos, que podemos hacer la tarea que nosotros tenemos que hacer sin eso, o que en realidad lo teníamos y como no hacíamos lo que teníamos que hacer, entonces Akadosh Baruj Hu se lo dio a otro. Está escrito que en Rosh Hashanah se determina todo lo que la persona va a recibir durante el año, y está estrictamente determinado que con eso él va a poder cumplir su tarea. Pero a veces, como nosotros no lo utilizamos como corresponde, o no lo pedimos como corresponde a nuestras tefilot, no tenemos suficiente fe como para saber que eso en algún momento va a llegar, entonces no llega. Eso mismo es una revelación de las leyes superiores de Dios. Y cuando nosotros reconocemos eso mismo hace que Dios sienta placer, sienta que nosotros estamos conectados con Él, y por supuesto nosotros también estamos conectados con Dios. Entonces cuando nosotros sentimos odio o nos enojamos con alguien o por algo que nos pasa, en realidad es una muestra de nuestra falta de fe, de nuestra falta de sensibilidad a que eso es una revelación de Dios. Dicen los sabios que la prueba de la riqueza es mucho más difícil que la prueba de la pobreza.
Cuando uno siente carencias, intuitivamente trata de buscar el motivo de eso, y los que son tocadas por la vara de Dios, los que llegan a revelar su alma, llegan a la conclusión de que eso es una revelación de Dios y que tiene que pedirle a Kadosh Baruj Hu que le dé todo lo que necesita. En cambio, la persona que triunfa, la persona que tiene todas sus necesidades, que se siente segura de sí misma y piensa que tiene al mundo en su mano, está más inclinado a separarse de Dios. Y entonces por eso también los sabios dijeron que la vida es una rueda, una rueda que gira, que cada persona tiene su momento y su lugar, tiene su oportunidad de estar en la cima de esa rueda, y que aquellas personas que se sienten que están abajo, tienen que saber que en algún momento van a estar arriba. Y cada persona que está arriba tiene que estar preparada para saber que en algún momento va a estar abajo. Y que la que está abajo, que en algún momento va a estar arriba. Y tiene que saber qué es lo que quiere Dios de cada uno en cada uno de esos momentos. Entonces, uno se pone por encima de esa rueda, se conecta con Dios de tal manera que las cosas materiales de este mundo no la afectan. Entonces, cuando termina el día y la persona se prepara para reposar en su lecho y va a prepararse para dormir, hace su confesión y reconoce las cosas que hizo bien, las cosas que hizo mal, hace un Heshbon Nefesh, hace un recuento de los actos de su vida y se prepara para entregar su alma al Creador, como si el día siguiente el Creador no tiene ninguna obligación de hacerlo volver a la vida nuevamente. En ese momento uno siente la suavidad, ese placer de que incluso si hizo cosas que no corresponden en ese día, ese momento de Teshuvah, que en este momento lo estoy ejemplificando en el último momento cuando se va a dormir, que es el momento más cercano a la muerte, pero que uno puede experimentar en cada uno de los instantes de la vida, en cada uno y uno de los segundos del día uno puede hacer esa Teshuvah, pero el momento de ir a dormir es una Teshuvah especial. ¿Por qué? Porque es como que ya no tiene posibilidad de hacer algo que repare. Si uno hizo algo mal durante el día, a lo mejor todavía tiene la posibilidad de volver y reparar eso que hizo, pero cuando uno se va a dormir, ya la cuenta está cerrada y ya toda la suerte está echada. Entonces, en ese momento, uno se desliga de todos los intereses que uno tiene, incluso de ese interés de ser perdonado, ese interés de que sean perdonados sus pecados. Uno se pone por encima de todo eso y se conecta con Dios, Amash, tal cual. Ese es el verdadero retorno a Dios. Ese es el verdadero contacto, percibir conscientemente que la Neshama, que el alma de la persona es una con Dios. Cuando uno no quiere nada de este mundo ni del mundo por venir, simplemente quiere ser uno con Dios, sin ningún interés material ni espiritual, ese es el momento en que uno tiene la posibilidad de percibir lo que es la verdadera Teshuvah, volver a conectarse con Dios. Y entonces, como eso es ponerse por encima del tiempo y del espacio, todo lo que sucedió hasta ese momento es limpiado.
Este es un sentimiento que tenemos que tener en cuenta en el día de Yom Kippur, incluso también este día de Tisha B'Av. Por eso los Jajamim dijeron que el Mashiach va a nacer el 9 de Av, el día de la destrucción del Beit HaMikdash, ese día tan terrible donde hacemos ayuno en recuerdo de tantas cosas terribles que sucedieron. ¿Qué es el nacimiento del Mashiach? Y justamente a través del ayuno, a través de incluso que no podemos estudiar Torah, no podemos escuchar música, estamos completamente anulados. En ese momento no podemos hacer ningún acto, por lo menos como hacemos todos los días para reparar nuestros pecados, salvo eliminar toda nuestra materialidad y conectarnos directamente con Dios. Sacar desde nuestro interior esa chispa divina del Mashiach, y ese se llama nacimiento del Mashiach. Uno lo percibe en uno mismo. Ese es el Mashiach individual, esa chispa divina que tenemos cada uno en nuestro interior. Esa es la redención verdadera. Y si seremos meritorios este Tisha B'Av, vamos a tener la revelación de Surat Hashem del nacimiento, que nacimiento es una revelación a los ojos del mundo, de ese Mashiach, de esa chispa, de esa divinidad que estamos pidiendo todos los días. Lehaim, Lehaim. Entonces, ahora vamos a entender un poco mejor lo que son estos nombres, lo que son todas estas cosas que viene trayendo a Kadosh Baruj Hu. Por supuesto, todo esto que yo digo no es algo que se me ocurrió a mí en este momento, ni tampoco que se me ocurrió a mí nunca, sino que es algo que aprendí de mis maestros, y esa es la función del maestro: transmitir al alumno, el padre transmite a su hijo esa experiencia que trajo de antes, que es el motivo el verdadero significado de lo que es Kabbalah, que es recibir de generación en generación, y el otro concepto que habíamos explicado alguna vez, que trae la Torá, la raíz de la palabra Kabbalah, Kuf, Bet, Lamet, es de Makbilot Alulaot, esos ganchos, no los ganchos especialmente, sino esas tiras de tela que estaban agarradas a las pieles que cubrían el Mishkan, que hacían el techo del Mishkan, y cada una de esas lulaot, o como se diría, ojales, que se unían, que se adheraban al techo del Mishkan en el desierto, y que se unían en lo alto uno con la otra. Makbilot quiere decir que una se ponía en paralelo con la otra y se unían. A través de que ellas dos se unían cada una de las dos partes del techo. Entonces, uno de los conceptos de la Kabbalah es recibir de generación en generación, pero esa recepción de generación en generación es justamente unir en forma paralela, como las dos manos que se unen para ayudar una a la otra a formar una sola unidad. Y ese es el secreto de la persistencia, de la continuidad del pueblo judío, de traer la luz de la Torá de generación en generación. Bueno, vamos a poner 5 minutos de música, y en esto que fue casi una hora de meditación, de transmisión de muchos conceptos que estudiamos durante este año, para todos aquellos que nos visitan ahora por primera vez, y para nosotros, para refrescar
qué es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a poner nuevamente un poco de música para unir esta introducción con el estudio del capítulo 6 de Tanya, si ustedes están de acuerdo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Antes quería traducirle la frase que dijo Meira, que sería Futsu Manateja Futsa, cuando tus manantiales se extiendan hacia afuera. Eso es lo que le dijo el Mashiach al Baal Shem Tov cuando el Baal Shem Tov le preguntó cuándo iba a venir. Y para los que están interesados, les voy a dar el link donde pueden ver la historia de donde surge esta expresión. Muy bien, vamos a seguir con el Tanya. Ahora bien, el hecho de estar sin cámara tiene sus beneficios también. En el capítulo anterior el Rebbe explicaba que así como nosotros no tenemos posibilidad de ver cómo Dios crea las cosas a través de sus atributos de bondad y de rigor, sin embargo los tzadikim en el Gan Eden sí pueden tener una percepción y que ellos allí disfrutan del resplandor de la luz infinita de Dios, y nosotros aquí, para poder disfrutar de ese resplandor, tenemos que cumplir los preceptos. Antes hablábamos de lo que es el cumplimiento, el conectarse con las personas y ver lo que hay en su interior, para ponernos por encima de lo que ven nuestros ojos superficiales.
entonces vamos a comprender mejor cuál es nuestra forma de acercarnos a ella. Y también eso sucede con toda la creación. Cuando uno cumple los preceptos, por ejemplo, cuando uno come y dice una bendición, y come para poder estar fuerte y cumplir la voluntad de Dios, cuando uno se pone tefilim, cuando cumple con todas las mitzvot positivas y negativas, de esa manera está revelando esa luz infinita de Dios aquí en este mundo. Hay muchas paradojas y muchas preguntas respecto a eso que vamos a ir desarrollando en el transcurso de estas clases, pero una de las preguntas fuertes es, si nosotros decimos que toda la creación en realidad no es más que una expresión de la divinidad de Dios, cabe aclarar que hay tres niveles: está lo material, está lo espiritual y está la divinidad. Lo material es este mundo que nosotros conocemos, lo espiritual son esos mundos que no son materiales relativamente y que nosotros no percibimos, pero que todavía eso no es Dios, sino que en realidad son creaciones, a pesar de que nosotros no las percibimos. Eso se llama espiritual. Así que cuando alguien dice que es muy espiritual, eso no significa que esté conectado conscientemente con Dios. Divinidad en castellano sería lo que respecta a Dios y su esencia infinita específicamente. Entonces aquí vemos nuevamente distintos grados de revelación. También explica, entonces, si nosotros decimos que todas las cosas creadas en realidad son Dios, que el ocultamiento es nada más que a nuestros ojos, pero para Dios en realidad todo es lo mismo, no hay ningún ocultamiento, entonces tenemos que decir que ese pedazo de cuero que nosotros utilizamos para escribir la Torá, y que se nos dice que cuando nosotros lo utilizamos para algo de santidad, como los tefilim o el cuero del libro de la Torá, como las mezuzot, eso se transforma en algo sagrado, en algo divino. Pero ¿qué significa eso? Nosotros decimos que ya era algo divino, que en ningún momento estuvo separado de lo que es la divinidad. Entonces, ¿cuál es en verdad la finalidad de cumplir con los preceptos? En realidad no estamos haciendo nada nuevo, parecería como que en realidad no estamos ejerciendo ninguna novedad frente a eso que estamos haciendo. Incluso si volvemos a lo que dice el Admur HaZaken en los capítulos anteriores, que los tzadikim no cumplen con los preceptos en el Gan Eden, las almas en el Gan Eden no tienen la posibilidad de cumplir preceptos, que ellos disfrutan de la revelación infinita de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que no estén anulados completamente a su presencia? Dice Admur HaZaken que ellos perciben cierto nivel de revelación del mundo de Atzilut, de la luz del mundo de Atzilut, como se inviste en Briah. Briah es el lugar donde se encuentra el Gan Eden o el paraíso superior. Pero ahí hay un firmamento, hay un raquía que separa lo que es la verdadera divinidad de lo que es la luz. La luz en tanto una revelación exterior, como la luz del sol que sale del sol. Entonces, por eso los tzadikim en el Gan Eden no están anulados completamente y son una existencia separada. Pero todavía no entendemos cómo puede ser que cumplir mitzvot haga una transformación en esa cosa material. ¿Cómo puede ser que nosotros, seres limitados, que no tenemos percepción de la divinidad, incluso tampoco de los mundos espirituales, podamos llegar a realizar algún efecto allí? Pero justamente todo ese tema es lo que habíamos explicado al principio. Cuando uno actúa por encima de lo que ve en forma revelada, de lo que es la lógica, está revelando su conexión íntima con Dios.
Y entonces eso que antes era un pedazo de cuero, parte de la vaca, como cualquier objeto de este mundo, ahora nosotros le estamos cambiando la existencia, la esencia, porque estamos revelando a nuestra conciencia, a este mundo limitado, que eso también es divinidad. Antes era solamente tzimtzum, contracción, ocultamiento. Ahora estamos revelando que ese ocultamiento es también divinidad. Y esa es la importancia de cumplir con los preceptos. Por eso los que dicen que no hay que cumplir con los preceptos que Dios les dio a cada uno, ya sea momentáneamente o en ciertos lugares en la tierra de Israel o fuera de la tierra de Israel, no. Eso está limitando justamente el deseo de HaKadosh Baruj Hu, de que nosotros revelemos la presencia divina incluso en los lugares más bajos del planeta. Revelar que eso que aparentemente es algo algo que no tiene divinidad, eso también es Dios. Muy bien. Y eso se hace a través del nombre Elohim, revelando que Elohim es uno, Elohim de Gematria Ateva, la naturaleza. Vamos a leer este capítulo 6. Ahora bien, el nombre Elohim es el nombre que indica el atributo de Geburah y Tzimtzum, y por eso es también numéricamente igual a Teva, la naturaleza, pues Elohim oculta la luz suprema que trae al mundo a la existencia y le da vida, y parecería como que el mundo existe y se conduce de acuerdo a las leyes de la naturaleza, independientemente de toda influencia natural. Y este nombre Elohim, no como existe en su fuente suprema, sino como actúa a través del atributo de Geburah, de modo que el mundo parece conducirse de una manera natural, es un escudo y una vaina para el nombre de Havaya, ocultando la luz y la fuerza vital que fluye del nombre Havaya. Por eso dice en Teilim, Shemesh Umagen Havaya Elohim, así como el sol tiene un escudo, Elohim es el escudo del nombre Havaya, la naturaleza es un escudo de la fuerza vital, de la luz infinita que llena todos los mundos, que rodea todos los mundos. Entonces, cabe aclarar aquí que este nombre Elohim es, como todo nombre, una expresión de algo revelado, algo que no es la esencia. El nombre es como algo se expresa respecto al exterior. Entonces, este nombre Elohim tiene una existencia íntima, o sea, ¿qué es lo que está representando? El nombre de Elohim está representando ese atributo de Geburah en su fuente original, en la esencia de Dios. Y este nombre, su verdadera existencia, tenemos que meditar. Cuando nosotros meditamos en la Geburot, en el nombre de Elohim, como decíamos antes, cuando meditamos en la naturaleza, que eso es nada más que una parábola, que es nada más una representación, un símbolo de una fuerza infinita que es Dios. Y en definitiva es el escudo que puso Dios mismo en aras de su revelación. Y trayendo la creación existente de la nada, el nombre Havaya, de manera que la luz y la fuerza vital no sean reveladas a las criaturas, las que de no ser así se verían totalmente anuladas, puesto que es solo a través del ocultamiento producido por el nombre de Elohim que pueden existir los seres creados. La cualidad de esta Geburah y Tzimtzum es también un aspecto de Gesed, mediante el cual es construido el mundo, y esta es la cualidad de Geburah que está incluida en Gesed. Esa Geburah está incluida en Gesed, significa que para que esa luz infinita no destruya los mundos, no anule toda la existencia, y Dios se pueda revelar a una criatura que Él creó, entonces esa Geburah es en aras de la creación. Vamos a continuar con la parte siguiente de este capítulo.
de la inclusión mutua de los atributos. Es evidente que él y sus atributos son uno. Hablamos muchas veces que Tiferet es la cualidad de interinclusión de todos los atributos dentro de una cosa. Cuando los atributos, los sentimientos están separados, cada uno lucha con el otro y a veces predomina uno y a veces predomina otro. En cambio, cuando están interincluidos y actúan en conjunto, cada uno da lugar al otro y en conjunto hacen una tarea mucho más completa y perdurable que si estuvieran separados. Esa es la finalidad de Tiferet, ese que es el que se ubica en el corazón, en el centro del cuerpo. Entonces, estos atributos están comprendidos uno dentro del otro. Como dijo Eliau, y tú eres aquel que los liga y los une, y fuera de ti no hay unidad entre aquellos atributos arriba. Entonces, ¿qué es este poder de interinclusión? Es justamente la revelación de esa luz que está por encima de derecha e izquierda, de Gesed y Geburah, y que a través de ellos se une. Es lo que decíamos antes, este tercer juez, esa tercera opinión que hace que las dos opiniones anteriores se reconcilien y se rindan a una nueva visión que está por encima de esa visión parcial que tenía cada uno. Entonces, es decir, estos dos nombres, entonces el significado de aquello que está escrito: lleva a tu corazón que Havaya es Elohim. O sea que no es suficiente que uno lo piense, que lo que no se ve es lo mismo que lo que se ve, que es todo uno, sino que hay que llevarlo al corazón. Hay que hacer que nosotros lo sintamos, que lo percibamos con nuestros sentimientos, que sea algo no simplemente intelectual y frío, sino que ¿cómo sabemos que uno está unido, que uno entendió algo, que eso que entendió pertenece a uno mismo? Cuando uno siente ese escalofrío que baja por la espalda, o ese latir del corazón, ese calor que llena el cuerpo, que significa que los sentimientos se han imbuido y han cambiado de acuerdo a esa nueva revelación que hemos tenido en la mente. Y eso es a través justamente del Da'at Elión, que une los sentimientos con un nivel que está por encima de la lógica y encima de derecha e izquierda, y hace que todo esté unido. Cuando uno se calienta o se apasiona por las cosas materiales, eso significa que uno lo meditó en forma psíquica, a través de Gesed, de Jochma y Binah. Uno meditó acerca de algo, evaluó si es bueno o es malo, y crea sus sentimientos de amor o de temor respecto a eso. Pero decíamos que eso es la parte inferior del Da'at, del conocimiento verdadero. Creo que el Principito había dicho que las cosas importantes están ocultas. ¿Cómo era que dijo el Principito? Lo importante está oculto a la vista, o algo así. Es nada más que otra forma de representar esto que estamos diciendo. Y que el corazón es el que verdaderamente percibe. Entonces tenemos lo esencial es invisible a los ojos. Ok, hace mucho que lo leí y me lo había olvidado. No sería raro que Saint-Exupéry haya sido judío, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes me puede confirmar? Por su pasión por luchar contra los alemanes y en aras de la libertad, seguramente o era judío o tenía alguna chispa en su interior. Lo esencial es invisible a los ojos, pero es perceptible al corazón.
Entonces, estos dos nombres son en realidad uno, porque incluso el nombre de Elohim, que contrae y oculta la luz de la fuerza divina responsable de la creación, es una cualidad de Gesed, tal como el nombre Havaya. Pues los atributos del Santo bendito sea se unen a él en una unidad completa, y él y su nombre son uno, pues sus atributos son sus nombres. ¿Cómo uno puede experimentar eso? Cuando uno está educando, en general a los hijos, pero puede ser cualquier educando, a veces tiene que enojarse. Si uno se enoja de verdad, está haciendo idolatría, no está educando, y eso no va a servir para nada, al contrario. En cambio, cuando uno hace que se enoja o aplica cierto castigo o pone ciertos límites, como se acostumbra decir ahora, eso significa que aplica su atributo de Geburah, pero en aras de educar, en aras de darle amor a la persona. Eso no es Geburah pura, sino que es la Geburah que está incluida dentro de Gesed. Entonces, cuando la persona siente que cuando el chico hace algo malo, en realidad no se enoja, sino que está utilizando sus herramientas para educarlo, eso significa que hay una interinclusión, que hay una maduración de sus fuerzas interiores, de sus cualidades de corazón. Cuando uno aplica el gesed irrestricto, como algunos quieren hacer aparecer de la expresión Vea apta le reaja camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y aplicando el amor como algo único, entonces ese amor infinito, ese gesed irrestricto, a veces es perjudicial. Entonces tiene que tratar de que ese amor esté interincluido de todas las otras cualidades del corazón. Entonces, pues los atributos del Santo bendito sea se unen a él en una unidad completa, y él y su nombre son uno. El nombre es la luz que sale de Dios, la forma en que se expresa al exterior. Él y lo que sale son uno, pues sus atributos son sus nombres. Puesto que es así, en consecuencia sabrás que en los cielos arriba y sobre la tierra abajo, Ein Od, no hay otro. También Od quiere decir no hay más. Ein Od es no hay más. Esta es la frase con que comienza este segundo versículo, este segundo libro del Tanya, que hay que poner en el corazón que en los cielos arriba y sobre la tierra abajo no hay otro. Esto quiere decir que incluso la tierra material, que a ojos de todos parece como si realmente existiera, es nada y nulidad absoluta en relación al Santo bendito sea, pues el nombre Elohim oculta y contrae la luz y fuerza vital, solo para las criaturas inferiores, pero no para el Santo bendito sea, dado que él y su nombre Elohim son uno. Por eso, incluso la tierra y todo lo que se encuentra debajo de ella es nada y nulidad absoluta en relación al Santo bendito sea, y no es denominado con nombre alguno, ni siquiera con el nombre de Od. Od significa otro, o aparte, o algo más. Entonces, Ein Od quiere decir que tampoco Od es una forma de referirse a todo lo que sea la creación y la esencia de Dios. El que indicaría una categoría subordinada, como en la afirmación de nuestros sabios, Yehudá Beod Likra. Yehudá va a ser llamado otro. También este es el caso del cuerpo, el que está subordinado al alma y a la fuerza vital que hay en su interior. Entonces,
Todo esto está más o menos explicado en lo que dijimos antes. Igual hay infinitas explicaciones que con el transcurso de los años vamos a seguir diciendo, y esperemos que venga enseguida el Mashiach y tengamos todo esto revelado a nuestros ojos. También este es el caso del cuerpo, que está subordinado al alma y la fuerza vital que hay en su interior. Y este es el significado del versículo: alabaré a Vaya con mi vida, cantaré a Elohim con Odí. Odí, por supuesto, tiene la misma raíz de Od que decíamos antes. Y el hecho de que se emplee el término Elohim en conexión con el cántico del cuerpo es pues la vida, es decir, el alma, se deriva del nombre Havaya. Y el Od, que es el cuerpo, su subordinado del nombre Elohim, pues el alma no trae al cuerpo a la existencia a partir de la nada. Pero en relación al santo, bendito sea quien trae toda la existencia a partir de la nada, todo está absolutamente anulado en relación a él, tal como la luz del sol lo está en el sol. Respecto al cuerpo, nosotros decimos que el ser humano es una unidad de alma y cuerpo, pero de acuerdo a lo que vimos recién, el cuerpo como un ente material es nada más que un ocultamiento de la luz, de la verdadera vitalidad que es el alma. El alma es lo que le da existencia y vida al cuerpo. Entonces por eso el cuerpo es el llamado el otro, el Od, con respecto al alma. Entonces para nosotros el cuerpo es la existencia y el alma es lo que no existe. Nosotros nos percibimos. Cuando nosotros estudiamos y comenzamos a comprender estas cosas, empezamos a comprender que en realidad el alma es la existencia y el cuerpo es el otro. Pero eso sigue siendo también respecto a nuestra percepción como seres mortales. Porque en relación al santo bendito sea, quien trae toda la existencia a partir de la nada, todo está absolutamente anulado en relación a él, tal como la luz del sol está en el sol. O sea, para Dios, el alma y el cuerpo es lo mismo, son dos aspectos de su misma esencia. Así como el poder del infinito y el poder de lo limitado son dos aspectos de Dios, también Gesed y Geburá son dos aspectos de Dios, y la luz que llena los mundos, la luz que tiene que ver con el nombre de Elohim, que da existencia a lo material, y la luz que rodea los mundos, aquella que nosotros nos percibimos, pero es la verdadera fuente del otro. Entonces son dos cosas que pertenecen a, que son lo mismo y una unidad para Dios. Muy bien. Vamos a agregar otros 5 minutos para comenzar, para pasar a la tercera y última parte del capítulo 6. Cabe aclarar que el Shara y Hud Be'emuná son 12 capítulos. Estamos en la mitad. Ahora que avanzamos más en toda la comprensión de a qué nos referimos, vamos a avanzar un poco más rápido. Y luego, cuando terminemos estos capítulos, vamos a empezar con el principio verdadero del Tanya, tal como está en el libro. Así que nos queda un trabajo bastante amplio por delante. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta que no tiene que ver con lo que estamos hablando, es importante para mí, y por favor me escriben a mi email, a pesar de que a lo mejor no van a recibir la respuesta inmediata. Vamos a tratar de recibirla de todas maneras, enviarla de todas maneras. Entonces, acá me están preguntando algo en privado. Hizo bien en preguntarlo en privado porque en verdad no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero de todas maneras quiero que me lo envíes al email y te lo voy a contestar.
Todos estos capítulos, pregunta Sara, ¿dónde se pueden leer? Como siempre, ponemos el link de donde obtenemos. Esto se puede leer, por supuesto, en el libro de Tania, que lo pueden comprar a través nuestro, de la librería Keot, de la editorial Keot, que es el que tiene los derechos para publicar todos los materiales que tienen que ver con Chabad. Y ellos lo han puesto en este web, y cada día leemos una parte, y en este link que les acabo de poner pueden encontrar esto que estamos estudiando ahora, por supuesto sin las explicaciones que hay en el libro. Entonces, si entran a nuestra página Dimensiones, allí van a encontrar un banner sobre la derecha que dice Keot. Si entran a través de nuestro link para comprar este libro o cualquier otro de los productos de Chabad, durante un mes todo lo que compren va a ser, nos dan un porcentaje pequeño de esa venta, o sea que están contribuyendo con nosotros también. Después del mes se termina, así que si quieren comprar de nuevo después de un mes de que hayan entrado allí, traten de entrar por favor de nuevo a través de nuestro link, así se renueva otro mes para que podamos seguir recibiendo la contribución. Entonces, continuamos ahora. Capítulo 6. Habíamos dicho antes que todo respecto a Kadosh Baruj Hu es uno y no hay ocultamiento para él, así como la luz dentro del sol es una con el sol. A ello se debe que la Torah considera necesario prevenir: sabe este día y llévalo a tu corazón, que en los cielos arriba y en la tierra abajo no hay otro, para que no se te cruce por la mente que los cielos y todas sus huestes y la tierra y todo lo que la llena son en mérito propio entidades separadas, que el santo, bendito sea, llena todo el mundo del mismo modo en que el alma está investida en el cuerpo, y que él provoca el flujo de la fuerza vegetativa en la tierra y el poder del movimiento de las estrellas celestes, y las mueve y dirige de acuerdo a su voluntad, tal como el alma mueve al cuerpo y lo dirige de acuerdo a su voluntad. Esto habíamos leído en capítulos anteriores, que viene a contestar la afirmación de los idólatras, de los que niegan la Torá, que no niegan que existe Dios, pero ellos dicen que Dios no está en este mundo, sino que es como un rey que está escondido en su palacio y que manda a sus ministros para manejar el reino, y él no tiene ninguna injerencia en esos asuntos. Existe un Dios, pero está alejado, entonces nosotros nos conectamos a través de sus ministros. Esas estrellas, esas revelaciones de la naturaleza, los árboles, las plantas, el sol, la luna, son nada más que revelaciones y seres creados por Dios. Y nosotros tenemos la capacidad de reconocer que Dios tiene providencia divina constante y da vitalidad constantemente a través de su palabra para que todas las cosas sean creadas constantemente, y Él no es un rey que está alejado allá arriba en el cielo, sino que es algo uno con su creación y está en este momento aquí. Y no solamente que Él está aquí, sino que en realidad nosotros somos parte de Él. Y cuando uno dice Él, también trae lugar a confusión, sino que estamos hablando de algo infinito que está por encima de nuestro entendimiento, que es el que crea todas las cosas. En verdad, sin embargo, la analogía de alma y cuerpo no guarda similitud alguna con el objetivo en comparación, pues se compara al alma con la divinidad que le da vitalidad al cuerpo, y al cuerpo se lo compara con el mundo o los mundos creados.
pues el alma y el cuerpo son realmente entes separados uno del otro en sus fuentes. La fuente del cuerpo y su esencia cobra existencia no del alma, sino de la semilla de su padre y su madre, e incluso después su crecimiento no es sólo del alma, sino de la alimentación y bebida que ingiera la madre en el curso de los 9 meses de gestación, y posteriormente de su propia alimentación, de lo que come la persona después que deja de alimentarse de su madre. Esto es la representación aquí en nuestro mundo de lo que es la divinidad y el cuerpo, la divinidad y los seres creados, así como el alma y el cuerpo. Si nosotros nos elevamos en el Seder Ishtalshelut, en el desencadenamiento de los mundos, vemos que hay recipientes y hay luz que llenan los recipientes. Esa sería otra forma de representar al cuerpo y al alma. Y en el origen habíamos dicho que primero hubo el tzimtzum o contracción, que es el origen de los recipientes, y la luz que se inviste en ellos es Rahamim, es el origen del alma que se inviste dentro del cuerpo, o la comparación con el alma que se inviste dentro del cuerpo. Pero hemos visto que la contracción no tiene nada que ver con la luz, sino que al contrario es algo separado, es una falta de luz, es algo en sí mismo. Y la luz, por otro lado, es algo separado de la contracción, es algo separado de lo que es la limitación. En la esencia de Dios la limitación y lo infinito es todo uno. Después, cuando Dios quiere crear los mundos, allí hay una separación en el primer tzimtzum, y por eso dice la Arizal que la contracción o el reshim o ese lugar vacío es el origen de los recipientes, y el Kab o la luz que se proyecta allí es el origen de la luz que se inviste en esos recipientes. Todo eso son también parábolas y que no se asemejan en nada a la verdad. ¿Por qué? No ocurre así, sin embargo, en el caso del cielo y la tierra, pues su mismo ser y esencia fueron traídos de la existencia de la nada y la nulidad absoluta únicamente a través de las palabras de Dios y el aliento de su boca. Cuando se habla del cielo y la tierra, se está refiriendo nuevamente a lo espiritual y a lo material. Y también ahora la palabra de Dios perdura por siempre en todas las cosas creadas, o sea, Dios tiene que estar poniendo esa vitalidad a través de las letras para que las cosas sigan existiendo, y fluye en ellas continuamente a cada instante, creándolas de nuevo a partir de la nada, tal como por ejemplo la creación de la luz del sol dentro del mismísimo globo solar. Así, en realidad, ellos están anulados por completo de la existencia en relación con la palabra de Dios y el aliento de su boca, los que están unidos a su esencia y ser, como esta unión se explicará luego, tal como la luz solar está anulada en el sol, solo que estos son sus poderes de contención o poder de limitación, para esconder y ocultar, mediante el atributo de Geburah y Tzimtzum, la fuerza vital que fluye en ellos. De modo que el cielo y la tierra y todas sus huestes parezcan como si fueran entidades de existencia independiente. Sin embargo, el Tzimtzum y ocultamiento es solo para los mundos inferiores. Pero en relación con el santo, bendito sea, todo ante él es considerado como realmente nada, como la luz del sol dentro del sol. El atributo de Geburah de ninguna manera Dios libre oculta de él, pues no es una entidad independiente, más bien Havaya es Elohim. Y esta es la explicación justamente de la declaración principal del judaísmo, Shema Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Cuando uno lo dice en castellano, en realidad no se encuentra mucha revelación en lo que quiere decir, pero cuando uno dice Havaya es Elohim, Havaya es uno,
ahora podemos comprender lo que estamos sintiendo. Entonces cuando uno habla de las kavanot, de las intenciones de la Arizal, y qué es lo que uno tiene que sentir, percibir, meditar cuando uno está diciendo determinada cosa, o estudiando, o diciendo estas frases, haciendo tefilá, rezando, entonces eso que nosotros llamamos kavanot o intenciones es justamente saber cuál es el origen final, cuál es el significado verdadero de esas palabras que estamos diciendo. Entonces cuando nosotros sabemos el significado verdadero de lo que estamos diciendo, podemos llegar a ser una imagen y semejanza de Dios. A través de lo que nosotros decimos, estamos creando. Ahora, como nosotros estamos en un mundo de ocultamiento, y el ocultamiento hace que nosotros nos dirijamos a las cosas superficiales como si fueran las cosas verdaderas, como si fuera la esencia, muchas personas me preguntan constantemente que les enseñe cómo se pronuncian los nombres de Dios, o cuál es el significado de los 72 nombres de Dios, o toda una serie de cosas, y piensan que con ello van a poder tener dominio sobre el mundo. Pero en realidad el verdadero dominio no está simplemente en decir letras y palabras que no entendemos de qué se trata, sino que el verdadero dominio es buscar cuál es el verdadero significado. Entonces sí, cuando hablamos podemos tener una influencia sobre el mundo que nos rodea. Y la mayor influencia, el mayor poder que puede tener nuestros actos y nuestras palabras es cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a que esto que estamos estudiando se transforme en un estudio para que sea llevado a la acción, y para que todo lo que nosotros hagamos sea un paso más para llegar a la redención, que sirva para ayudar a las demás personas. Esa es la intención de la tefilá que decimos cuando estudiamos el Arizal. Voy a ver si en estos segundos que nos quedan me da tiempo para encontrar eso. Sí, aquí está. Esa tefilá que nosotros decimos cuando vamos a estudiar, entonces pedirle a Kadosh Baruj Hu que Él guíe nuestros pasos y que todas nuestras acciones y pensamientos y sentimientos sean en aras de revelar su verdadera voluntad. Ese es el verdadero poder que Dios nos da. Cuando nosotros pedimos que Dios nos dé algún poder para satisfacer nuestros deseos personales, incluso cuando son deseos espirituales, queremos llegar a niveles superiores, o queremos que después de los 120, cuando el alma sale del cuerpo, llegue al Gan Eden, hacemos cosas buenas para obtener a cambio una recompensa espiritual, por más que esa recompensa espiritual puede ser más elevada que ir tras el oro y los placeres de este mundo, de todas maneras no deja de ser una recompensa. Dice Luis, ¿quién es valiente el que se domina a sí mismo? En realidad está escrito Miu Gibor Akobeshet Yetzero. ¿Quién es el valiente, el poderoso? El que conquista a su Yetzer, el conquista a su alma animal.
Entonces, cuando la persona es nada más que alma animal, podríamos decir que esto que estás diciendo es correcto, pero como uno sabe que dentro tiene un alma divina, cada uno en su medida, el que conquista su Yetzer Hará significa que su alma animal, significa que su alma divina dominó al alma animal. Y esas dos cosas es uno mismo. Así que el verdadero valiente es ese que logra que se exprese verdaderamente el alma que hay dentro de sí. Entonces los invito a que copien esta tefilá y la usen para toda vez que estudien Torah, tanto sea revelada como oculta, y que pidan que ese deseo, este tipo de deseos también en cada una de sus acciones, para que las buenas intenciones sean llevadas a su plenitud. Siempre hace falta que Dios esté apoyándonos en esa acción, que Dios sea verdaderamente el que lo haga. Entonces, por ahora nos despedimos. Ha sido una clase muy emotiva. Estuvimos influenciados por este día que es el día de la Ilulá de la Arizal, el día del fallecimiento de la Arizal, uno de los principales reveladores de la parte oculta de la Torá, de la Kabbalah y del Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Fue un gran tzadik que cumplió todos los preceptos estrictamente en forma superior a como lo cumplen muchas personas, y sobre todo porque él estaba constantemente anulado a Dios y estaba constantemente pidiéndole que lo que él haga no sea simplemente un deseo propio, sino que sea uno con la voluntad suprema de Dios. Los invitamos a participar de todas nuestras actividades, de apoyarnos con su participación, con su publicidad, tratar de traer a todas las personas que puedan, a apoyarnos enviando su donación, su contribución a nuestra institución. Todos ustedes ya saben cómo hacerlo. Jenny está poniendo el email y a través de eso están haciendo un esfuerzo que Akadosh Baruj Hu seguramente va a agradecer. Ki Hashem Elokeinu